¿Alguna vez has sentido un nudo en el pecho al leer palabras como estas? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Este versículo de Mateo 22:14 ha provocado más noches de insomnio, más preguntas profundas y más crisis espirituales que casi cualquier otro en las Escrituras. Palabras que parecen dividir a la humanidad en dos grupos distintos: la mayoría que solo recibe el llamado y la minoría privilegiada que es efectivamente escogida. Tal vez tú mismo te hayas preguntado: ¿estaré entre los pocos escogidos o solo entre los muchos llamados? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Y si no soy uno de los escogidos? Estas dudas pueden atormentar incluso al cristiano más entregado, generando una sensación persistente de inseguridad espiritual. En una era de inclusión y accesibilidad, la idea de una selección restringida, donde pocos son escogidos entre muchos llamados, parece contradecir el carácter amoroso de Dios que conocemos. Sin embargo, fue el propio Jesús quien pronunció estas palabras, y no pueden ignorarse ni suavizarse para adaptarse a sensibilidades modernas. Hola, soy Mario Pérez, del canal Evidencia de la Palabra, y hoy vamos a desentrañar uno de los versículos más intrigantes y frecuentemente malinterpretados de toda la Biblia. Descubriremos juntos el verdadero significado de Mateo 22:14 y cómo esta revelación puede transformar por completo tu comprensión de lo que significa ser escogido por Dios. Si deseas claridad sobre este tema crucial, pulsa el botón de Me Gusta ahora mismo y escribe en los comentarios entre los elegidos para declarar tu posición en el propósito divino. El contexto de este versículo es fundamental para su correcta interpretación. Jesús acababa de contar una parábola sobre un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Los invitados originales rechazaron la invitación. Algunos la ignoraron por completo, otros dieron excusas y algunos incluso maltrataron y mataron a los mensajeros del rey. Entonces, el monarca envió a sus siervos a invitar a cualquiera que encontraran en las calles. Cuando el salón estuvo lleno, el rey notó a un hombre sin la vestimenta adecuada para la fiesta. Al ser interrogado, el hombre guardó silencio y fue expulsado a las tinieblas exteriores. Fue en este contexto que Jesús concluyó: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. La profundidad de esta declaración va más allá de interpretaciones superficiales. No se trata solo de una selección arbitraria, sino de una revelación sobre la relación entre el llamado divino y la respuesta humana que afecta directamente tu posición espiritual hoy. En los próximos minutos exploraremos tres dimensiones esenciales de este pasaje: el significado del llamado universal, la naturaleza de la verdadera elección divina y cómo puedes tener la certeza absoluta de tu lugar entre los escogidos. Lo que descubrirás no solo aliviará tus ansiedades sobre la elección, sino que también revelará una comprensión más profunda del corazón de Dios para toda la humanidad. Para comprender verdaderamente la declaración de Jesús en Mateo 22:14, primero debemos entender qué significa ser llamado en el contexto bíblico. La palabra griega utilizada aquí es kletos, que indica una invitación formal, un llamado oficial para participar en algo significativo. En la parábola que precede a este versículo, el llamado está representado por la invitación del rey al banquete de bodas. Esta invitación se extendió ampliamente, primero a los invitados específicos, que la rechazaron, y luego a cualquiera que se encontrara en las calles, tanto malos como buenos, según dice el texto. La amplitud de este llamado revela algo profundo sobre el corazón de Dios. En su esencia más fundamental, el llamado divino es universal. En Tito 2:11, Pablo declara que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Juan 3:16 reafirma que tanto amó Dios al mundo, indicando la extensión ilimitada del amor divino. Esto es lo primero que debemos entender. La invitación de Dios se ofrece genuinamente a todos. Este llamado universal se manifiesta de diversas maneras. Romanos 1 enseña que la propia creación da testimonio de Dios, de modo que todos los seres humanos reciben un llamado
inicial a través de la revelación natural. El Salmo 19 confirma que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Hay un testimonio divino inscrito en el propio orden del universo. Además, está el llamado que llega a través de la conciencia humana. Romanos 2 explica que incluso aquellos que no conocen la ley escrita tienen la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Este llamado interior, esta voz moral que todos experimentan, es otro medio por el cual Dios extiende su invitación a la humanidad. Por último, está el llamado específico del Evangelio, la buena nueva de Jesucristo predicada explícitamente. Esta es la invitación más clara y directa, representada en la parábola por los siervos que salieron a anunciar que todo está preparado. El aspecto crucial que muchos no comprenden es que este llamado no es solo informativo, sino transformador. No es solo una invitación intelectual, sino una oportunidad para un encuentro real con el poder divino. Cuando Dios llama, también capacita. La invitación lleva consigo el poder para que podamos responder apropiadamente. Esto nos lleva a la pregunta fundamental. Si el llamado es universal y potencialmente transformador, ¿por qué dice Jesús que solo pocos son escogidos? La respuesta no está en la limitación de la invitación divina, sino en la naturaleza de la respuesta humana a esa invitación, que es precisamente lo que exploraremos a continuación. Al examinar las reacciones de las personas en la parábola, vemos un espectro completo de respuestas al llamado divino. Algunos fueron completamente indiferentes, otros hostiles y finalmente aquellos que aceptaron la invitación, pero no en los términos del anfitrión, el hombre sin la vestimenta adecuada. Cada una de estas respuestas ilumina cómo las personas reaccionan al llamado de Dios en nuestros días. El segundo elemento crucial para entender Mateo 22:14 es comprender qué significa ser escogido en el pensamiento bíblico. La palabra griega original es eklektos, que implica ser seleccionado para un propósito específico o elegido por distinción particular. En la parábola del banquete de bodas observamos algo fascinante. Aunque muchos aceptaron la invitación y entraron en la fiesta, no todos permanecieron como escogidos. El hombre sin la vestimenta adecuada, a pesar de haber respondido al llamado inicial, no fue contado entre los escogidos finales. Esto revela un principio fundamental. Ser escogido no es simplemente una selección arbitraria de Dios, sino que involucra tanto la iniciativa divina como la respuesta humana adecuada. No basta con estar presente en el banquete. Lo que importa es estar presente en los términos establecidos por el anfitrión. Las vestiduras de boda en la parábola representan algo esencial. En la cultura de la época, era común que el anfitrión de un gran banquete proporcionara vestimentas adecuadas a los invitados. Negarse a usar esas vestiduras no era solo una cuestión de moda, era una afrenta deliberada al anfitrión, un rechazo de sus condiciones para participar en la celebración. En términos espirituales, estas vestiduras representan la justicia de Cristo que se nos ofrece gratuitamente. Isaías 61:10 lo describe bellamente. Me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha cubierto con manto de justicia. Filipenses 3:9 refuerza este concepto cuando Pablo habla de no tener mi propia justicia, la que procede de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios mediante la fe. El hombre sin la vestimenta adecuada simboliza a aquellos que responden al llamado del Evangelio, pero en sus propios términos. Quieren los beneficios del reino sin la transformación que éste exige. Desean la salvación pero sin rendición. Buscan la bendición pero sin compromiso. En esencia, quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Esta perspectiva ilumina profundamente el significado de pocos son escogidos. No es que Dios seleccione arbitrariamente solo a unos pocos para la salvación, excluyendo a todos los demás. Es que entre los muchos que reciben e incluso responden inicialmente al llamado, solo algunos aceptan completamente las condiciones del reino. La vestidura de la justicia de Cristo, la rendición total,
y el compromiso genuino. Efesios 1:4 declara que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observa la conexión. La elección divina está intrínsecamente ligada a un propósito de transformación, para que fuésemos santos y sin mancha. La elección bíblica nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está orientada a un propósito mayor. No somos escogidos simplemente para escapar del infierno o asegurar el cielo, sino para ser conformados a la imagen de Cristo, para reflejar el carácter de Dios en este mundo, para ser embajadores del reino. Esta comprensión resuelve la aparente tensión entre la bondad universal de Dios y el lenguaje de la elección en las Escrituras. Dios genuinamente desea que todos sean salvos, como afirma 1 Timoteo 2:4. La invitación se extiende sinceramente a todos, pero ser contado entre los escogidos implica más que solo escuchar, o incluso aceptar inicialmente esa invitación. Implica una respuesta continua y transformadora. Cuando Jesús dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos, no está revelando una limitación divina, sino una realidad humana. La puerta es lo suficientemente ancha para que todos entren, pero muchos eligen no entrar, o entrar en sus propios términos, sin las vestiduras proporcionadas por el anfitrión. Ante esta comprensión más profunda de Mateo 22:14, surge la pregunta más personal y urgente. ¿Cómo puedes saber si estás entre los pocos escogidos? ¿Hay alguna manera de estar seguro o estamos condenados a vivir en constante ansiedad por nuestra posición espiritual? La buena noticia es que las Escrituras ofrecen señales claras y verificables que confirman si alguien está verdaderamente entre los escogidos de Dios. No son señales místicas ni subjetivas, sino evidencias concretas que cualquiera puede examinar en su propia vida. La primera y más fundamental señal es la respuesta genuina al llamado del Evangelio. En 2 Pedro 1:10 se nos exhorta: por lo cual, hermanos, procurad con mayor diligencia hacer firme vuestra vocación y elección. La palabra vocación aquí tiene la misma raíz que llamados en Mateo 22:14. Si has sentido el llamado de Dios y has respondido con una fe genuina, este es el primer indicador de que estás entre los escogidos. Sin embargo, como vimos en la parábola, responder inicialmente al llamado no es suficiente. La segunda señal crucial es la disposición a vestir las vestiduras de boda. Aceptar la justicia de Cristo como tu única esperanza, en lugar de confiar en tu propia justicia o méritos. Pablo describe esta actitud en Filipenses 3, donde considera todo como pérdida en comparación con el supremo valor de conocer a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pregúntate, ¿en qué estoy confiando para mi aceptación ante Dios? ¿En mis buenas obras, mi conocimiento bíblico, mi moralidad? ¿O reconozco que mi única esperanza está en lo que Cristo hizo por mí en la cruz? Los escogidos son aquellos que han abandonado por completo la confianza en sí mismos y han recibido plenamente la vestidura de la justicia de Cristo. La tercera señal es la transformación progresiva a la semejanza de Cristo. Los escogidos no solo aceptan la justicia imputada de Cristo, su posición legal, sino que también experimentan la justicia práctica siendo formada en sus vidas por el Espíritu Santo. Romanos 8:29 explica que aquellos que Dios conoció de ignorancia antemano, también los predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Esta conformidad a la imagen de Cristo se evidencia por el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No perfección instantánea, sino una dirección constante de crecimiento en estas características. Los escogidos son aquellos que, a pesar de tropiezos y fracasos, están siendo visiblemente transformados por el poder del Espíritu Santo. La cuarta señal es el amor por los demás escogidos, la Iglesia. 1 Juan 3:14 declara: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
porque amamos a los hermanos. Este amor no es solo un sentimiento, sino un compromiso práctico con el cuerpo de Cristo. Los escogidos no ven la iglesia como algo opcional o un servicio religioso para consumir, sino como su familia espiritual con la que están profundamente comprometidos. Quinto, los escogidos demuestran perseverancia en la fe, incluso en tiempos de dificultad. Jesús advirtió que muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 10, 13. La perseverancia no es la causa de la salvación, sino evidencia de ella. Los escogidos siguen a Cristo incluso cuando el camino se vuelve empinado y doloroso. Esta perseverancia no se basa en la fuerza de voluntad humana, sino en la promesa divina expresada en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los escogidos perseveran precisamente porque son sostenidos por el poder de Dios, no por su propia determinación. Por último, los escogidos viven con un claro sentido de propósito divino. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una conciencia creciente de ser llamado no solo para escapar del infierno o asegurar el cielo, sino para cumplir un propósito específico en el plan de Dios. La belleza de esta comprensión es que disipa la ansiedad que muchos sienten al leer Mateo 22:14. La cuestión no es si Dios te escogió arbitrariamente o no antes de la fundación del mundo, algo que nunca podrías saber con certeza. La cuestión es si estás demostrando las señales visibles de ser uno de los escogidos aquí y ahora. A la luz de esta comprensión más profunda de Mateo 22:14, la cuestión crucial no es especular sobre decretos divinos inescrutables, sino responder apropiadamente al llamado que ya has recibido. La parábola revela que el problema nunca estuvo en la limitación de la invitación divina, sino en la inadecuación de la respuesta humana. La extraordinaria buena noticia es que puedes tener la certeza absoluta de estar entre los escogidos de Dios. No por arrogancia espiritual o presunción, sino por la evidencia concreta del trabajo divino en tu vida. Como escribió Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Dios quiere que camines en seguridad, no en ansiedad constante. Si reconoces las señales de los escogidos en tu vida, respuesta genuina al Evangelio, confianza exclusiva en la justicia de Cristo, transformación progresiva, amor por la Iglesia, perseverancia en la fe y sentido de propósito divino, alégrate. Estas no son conquistas de las que jactarse, sino evidencias de la gracia divina obrando en ti. Por otro lado, si te das cuenta de que has estado respondiendo al llamado divino en tus propios términos, como el hombre sin la vestimenta adecuada, hoy es el día para cambiar. La buena noticia es que aún no es demasiado tarde. Las vestiduras de la justicia de Cristo siguen disponibles. La transformación que has resistido aún es posible. El compromiso que has evadido aún puede asumirse. Para aquellos que verdaderamente desean estar entre los escogidos, hay una paradoja increíble. Todos los que sinceramente desean ser escogidos pueden serlo. Jesús declaró: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Juan 6:37. No hay nadie que busque sinceramente a Cristo y sea rechazado. Vivir como uno de los escogidos no significa caminar con orgullo espiritual, como si fuéramos superiores a los no escogidos. Después de todo, no hay nada en nosotros mismos que nos califique para esta posición privilegiada. Como pregunta Pablo, ¿quién te distingue? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. La elección divina produce gratitud y humildad, nunca arrogancia. Los escogidos viven con un profundo sentido de responsabilidad. Jesús enseñó: a quien mucho se le dio, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Ser escogido no es solo un privilegio, sino un llamado al servicio. Sacrificial. Como Cristo, el escogido perfecto, no vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si las evidencias de los escogidos están claramente presentes en tu vida, deja en los comentarios la frase «respondiendo al llamado», como una declaración pública de tu gratitud por la gracia electiva de Dios. Comparte este video con alguien que tal vez esté luchando con dudas sobre su posición espiritual. Para aquellos que se dan cuenta de que han respondido solo parcialmente al llamado divino, hoy es el día de la decisión. Dios te está invitando no solo a entrar en el banquete, sino a vestir las vestiduras de la justicia de Cristo, a rendirte completamente a su señorío, a aceptar no solo los beneficios de la salvación, sino también sus responsabilidades. Recuerda, siempre, el llamado es amplio y genuino. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ser contado entre los escogidos no depende de cualidades especiales en ti, sino de tu disposición a recibir plenamente lo que Dios ofrece en sus términos. Que las palabras de Jesús en Mateo 22:14 ya no sean motivo de ansiedad, sino una inspiración para responder con toda sinceridad a la maravillosa invitación del Rey de Reyes al banquete de su Hijo. Porque todos los que aceptan esta invitación en los términos divinos serán contados entre los pocos escogidos. Antes de concluir nuestra reflexión sobre Mateo 22:14, debemos abordar algunas cuestiones que surgen frecuentemente cuando hablamos de la elección divina y la elección humana. Este territorio teológico puede ser complejo y equilibrar las diferentes verdades bíblicas es esencial para una comprensión sana. Primero, algunos temen que enfatizar la elección divina disminuya la responsabilidad humana. Sin embargo, la Biblia mantiene ambas verdades en una tensión saludable. En Filipenses 2:12-13, Pablo nos exhorta: «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad». Observa la colaboración divino-humana. Nosotros trabajamos, pero es Dios quien obra en nosotros. Otros se preocupan de que enseñar sobre pocos escogidos contradiga la afirmación bíblica de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Esta aparente tensión se resuelve cuando comprendemos que el deseo de Dios por la salvación de todos es genuino, pero también respeta la libertad humana para rechazar su llamado o aceptarlo en sus propios términos. Algunos cristianos caen en extremos, o bien ignoran completamente la doctrina de la elección, desatendiendo textos claros como Efesios 1, o la convierten en un sistema determinista rígido, ignorando las numerosas invitaciones universales del Evangelio. La sabiduría está en permitir que todas las verdades bíblicas permanezcan intactas, incluso cuando no podemos reconciliarlas perfectamente en nuestra comprensión limitada. Para ti, que estás escuchando, el llamado más importante no es resolver todos los misterios teológicos, sino responder fielmente a la invitación divina que ya has recibido. Como enseñó Jesús, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Juan 7:17. La comprensión más profunda a menudo viene a través de la obediencia, no solo del estudio. Abre tu corazón ahora mismo al llamado divino. Extiende tus manos en un gesto físico de recepción. Permite que el Espíritu Santo confirme en tu espíritu tu identidad como uno de los escogidos de Dios, no por méritos propios, sino por la gracia soberana manifestada en Jesucristo. Vive hoy con la confianza de Romanos 8:30. A los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Esta cadena inquebrantable de la gracia divina es tu seguridad y esperanza mientras caminas como uno de los escogidos de Dios.